y quemar los hilos en su borde, además de darle curva con el mismo calor del fuego, así. Vamos a necesitar cinta satinada de 2,5 de ancho, encendedor, pistola para aplicar silicona, tarjeta de molde, una brocheta de 10 centímetros aproximadamente. Comencemos. Con la tarjeta enrollamos la cinta 6 veces. Y cortar. Es un total de 24 piezas o pétalos. Toma una pieza. Doblar en 2. Cortar su punta con forma ovalada. Y quemar los hilos en su borde, además de darle curva con el mismo calor del fuego, así. En el otro extremo, plegar la cinta de esta manera. Sujetar con una pinza y quemar para que quede fijo. Te aconsejo usar siempre pinzas para que no te quemes los dedos y el trabajo te quede más lindo. Repetiremos con otro pétalo. Dobla la cinta en 2. Cortas su punta con forma ovalada. Y quemar los hilos en su borde, además de darle curva con el mismo calor del fuego, así. En el otro extremo, plegas la cinta de esta manera. Sujetar con una pinza y quemar para que quede fijo. Así harás en total 24 pétalos. Haremos el capullo. Con la tarjeta cortas 2 piezas más de esta cinta. Y luego hacer un corte de manera ovalada. Asegúrate poner la parte satinada cara a cara en el interior. Aplica el fuego para pegar su borde. No olvides ayudarte de una herramienta para evitar que te quemes los dedos. Vas haciéndolo por partes. Voltea poniendo la parte satinada hacia afuera. Dobla un pedazo de papel delgado y pégalo en la punta de la brocheta.
Encima le colocas la cinta que formará el capullo. Pegamos los sépalos por grupos. 3, 5, 7 y 9. Cada uno de ellos lo cerraremos. Insertamos los 3 pétalos. Insertamos los 5 pétalos. Insertamos los 7 pétalos. Insertamos los 9 pétalos.
Presiona un poco para que los pétalos peguen bien. Haremos los sépalos. Enrolla 6 veces la cinta en la tarjeta. Cortas. Toma una pieza, dobla en 2, corta con forma de una hojita larga. Así queda. Quema los hilos de los bordes. En total hay 12 sépalos. Tapamos el centro con un pedazo de cinta. Y luego pegamos cada uno de los sépalos de esta manera. Así queda. Y si deseas, le puedes agregar hojitas, como a esta otra flor que también se hizo, además de una macetita con cartón corrugado. Apóyame con un like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!